Buen día. Vamos a iniciar con la sesión de hoy de mecánica de suelos. Vamos a ver parte de lo que es la unidad 2, los conceptos básicos y algunas fórmulas que vamos a estar utilizando la siguiente semana para su RA. Esta parte es lo que les quedó de investigación para que constaten que lo que van a entregar tiene que ver con la mecánica de suelos y no es referente a otras áreas. Entonces, iniciamos. Ok. Dentro de lo que vamos a ver en la unidad 2 son las relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos. Vamos a ver lo que es la fase de un suelo, las relaciones volumétricas y gravimétricas que existen entre ellos. Y vamos a ver lo que son los ensayos de aplicación, cómo se realizan estas pruebas para conocer las características de los suelos. Bueno, iniciamos con lo que son las fases de un suelo. Desde el punto de vista de la mecánica de suelos tradicional, vamos a distinguir tres fases, que es la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Regularmente, todos los suelos tienen estas tres fases. La fase sólida es como vemos en la imagen del suelo real, que van a ser todas aquellas partículas que corresponden a alguna de las características que es limo, arcilla, grava. Esa es la parte sólida. La parte de agua va a ser el contenido de humedad que va a tener estas partículas. Regularmente, todas las partículas del suelo contienen cierto grado de humedad. Es muy raro el caso cuando se encuentran partículas sin humedad. Y la parte del aire van a ser esos vacíos, esa porosidad que va a ir teniendo lo que es nuestro suelo. Acá en la parte derecha tenemos lo que es un suelo idealizado, separando lo que es la parte gaseosa, la parte líquida y la parte sólida. Vamos a tener los suelos, podemos ver sus características tanto en volúmenes como en pesos. El volumen para la parte sólida lo vamos a denominar BS, volumen de sólido. La fase líquida va a ser BW, volumen del agua por sus siglas en inglés, y la fase gaseosa va a ser BG, volumen del gas. El volumen de la parte gaseosa y de la parte líquida lo vamos a considerar como volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque no corresponden al suelo, sino que están complementando lo que es el volumen. Y el conjunto de estas tres fases va a ser el volumen total o el volumen de la masa, BT o BM. Lo mismo para los pesos, va a ser WS, que es peso del suelo, WW, peso del agua, WG, peso de la fase gaseosa, y WT o WM va a ser el peso total. Acá viene lo que son las diferentes nomenclaturas de acuerdo a la imagen. Donde ven es el volumen total de la muestra del suelo, que también lo vamos a poder ver como BM en las fórmulas. BS, volumen de la fase sólida. BB son volúmenes de vacíos. BW, volumen de la fase líquida. BG o BA, volumen de lo que es la fase gaseosa. W vamos a tener también como WM, que es el peso total de la muestra. WS es el peso de la fase sólida, WW el peso de la fase líquida y WG o WA el peso de la fase gaseosa. Que la fase gaseosa regularmente vamos a considerar ese peso como nulo en lo que es mecánica de suelos. Bueno, continuamos. En mecánica de suelos se relaciona el peso de las distintas fases con sus volúmenes correspondientes por medio del concepto de peso específico, es decir, la relación entre el peso de la sustancia y su volumen. El primer concepto que vamos a tener en lo que son las relaciones volumétricas es la relación de vacíos. Esa relación de vacíos la vamos a representar con esta letra E en cursivas. Ok, si vemos nuestro comparativo, nos vamos a dar cuenta que BB corresponde a la fase gaseosa y la fase líquida, que es un volumen de vacío. ¿Por qué? Porque no corresponde a lo que es la cantidad de muestra sólida. Y BS
es la cantidad de sólido que vamos a tener, es decir, que la relación de vacíos es la cantidad de volumen de gas y de líquidos entre el volumen de sólidos que vamos a ir teniendo. La relación puede variar teóricamente, puede ir desde 0 hasta infinito, pero realmente en la práctica no vamos a encontrar valores a 0.25 ni tampoco valores mayores a 15, en el caso de lo que son las arenas y las arcillas, que son los máximos y mínimos que vamos a tener en cuestión de vacíos. Por ejemplo, una arena tiene muchos vacíos porque va existiendo mucha porosidad. Si nosotros tenemos un bote de arena y le agregamos agua, vamos a ver que fácilmente esa agua puede filtrar. En el caso de las arcillas, si tenemos un bote de arcillas altamente compresibles, ¿qué quiere decir? Que no va a dejar muchos espacios vacíos. Si nosotros agregamos agua, probablemente no va a filtrar con gran rapidez. Puede ser que pasen días, meses para que esa agua pueda filtrar. Continuamos con el siguiente concepto, que es la porosidad. Se llama porosidad de un suelo a la relación entre su volumen de vacíos y el volumen de la masa, y se expresa como porcentaje. Esta relación puede variar de 0, que sería un suelo ideal en su fase sólida, que no tenga porosidades, hasta un 100%, que sería un espacio vacío, que ahí realmente no tendríamos un suelo. En la práctica, los valores están entre el 20% y el 95%. Si vemos lo que es la comparación, ¿qué sería la porosidad? Ahora va a ser el volumen de vacíos, que es la fase gaseosa, la fase líquida, y el volumen de la muestra, es decir, el volumen total. Va a ser la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. Y eso lo vamos a multiplicar por un 100% y nos va a dar los porcentajes de porosidad que contiene nuestra muestra. Mientras menos porosidad contenga, el suelo va siendo mejor para lo que es el área constructiva. El otro concepto que vamos a ver es el grado de saturación, es decir, cuánta agua está conteniendo ese suelo. Se denomina grado de saturación de un suelo a la relación entre el volumen del agua y el volumen de vacíos. Suele expresarse también como porcentaje, varía de 0 a un suelo seco y 100% a un suelo totalmente saturado. En la práctica sí podemos tener estos tipos de suelos, ya sea que los encontremos en la naturaleza, que es muy raro encontrar un suelo en 0%, tanto en 100%, pero sí existen, o podemos tenerlos a través de un proceso de algún ensayo de laboratorio. Vamos a ver la fórmula. El grado de saturación va a ser el volumen del agua, el volumen de vacíos, que va a ser el volumen de la fase gaseosa entre el volumen más el volumen de la fase líquida. Todo esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el grado de saturación de nuestra muestra. El siguiente concepto es la densidad relativa. Para obtener la densidad relativa, vamos a hacer uso de lo que es la relación de vacíos. La densidad relativa suele expresarse en porcentajes y se encuentra en función de la relación de vacíos. Si encontramos una densidad relativa igual a 100, ¿qué quiere decir? Su relación de vacíos pues va a ser la mínima. Cuando es 0, su relación de vacío es la máxima. Esta fórmula viene dada por que la densidad relativa va a ser igual a la relación de vacíos máxima que pueda tener el suelo, la muestra que estemos analizando, menos la relación de vacíos de la muestra de suelo en forma natural, entre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Y a través de eso ya podemos aplicar la fórmula de la densidad relativa. Ahora, si nos enfocamos a los tipos de suelo, ya tenemos algunos porcentajes predefinidos cómo se comportan. En el caso de los suelos granulares, la arena muy suelta varía del 0 al 15%,
la arena suelta del 15 al 35, la arena media del 35 al 65, la arena compacta del 65 al 85 y la arena muy compacta puede tener valores de 85 hasta 100%. Ok, ahora pasamos a lo que son las relaciones gravimétricas. En este caso vamos a ver lo que es el contenido de agua, es decir, cuánta agua contiene la muestra que yo estoy analizando. Se conoce como contenido de agua o humedad de un suelo a la relación entre el peso de agua contenida en el mismo y el peso de su fase sólida. Suele expresarse como porcentaje. Varía teóricamente de 0 a infinito. En la naturaleza, la humedad de los suelos varía entre límites muy amplios. Por ejemplo, las arcillas japonesas han registrado 1200, 1400% de lo que es humedad. En el caso de México existen valores de 1000% de las arcillas procedentes del sureste del país. En el Valle de México la humedad está entre 500 y 600%. Analizando la fórmula, ¿de dónde salen estos valores? El contenido de agua se va a obtener de lo que es el peso de la fase líquida entre el peso de lo que es la fase sólida. Y eso nos va a decir cuál es el contenido de humedad que tiene la muestra. El siguiente concepto es el contenido de aire. Al contenido de aire también le podemos denominar grado de saturación de aire. Es una magnitud que no se le da mucha importancia en lo que es la mecánica de suelo respecto a las magnitudes anteriores. Y esta relación puede variar de 0, que sería un suelo saturado, a un 100%, que sería un suelo seco. ¿Por qué 0? Si mi suelo está saturado de agua, obviamente no va a dejar espacios para vacíos de aire, por eso yo tendría un 0. En el caso de un suelo seco, aquí yo podría tener hasta un 100% de vacíos al hacer el comparativo con mi muestra sólida. Vamos a ver cómo se obtiene. En este caso, acá viene lo que es BA. Si vemos, acá no lo tenemos señalado, pero si regresamos a la nomenclatura inicial, yo les hice en la segunda diapositiva, vemos que BA va a corresponder, ¿dónde está? Si estamos verificando lo que es el contenido de aire, entonces, ¿qué cosa va a ser? BA va a ser la relación de aire, que acá en nuestra imagen corresponde a lo que es la fase gaseosa. Y BB es el contenido total de vacíos, que va a ser la división de la fase gaseosa más la fase líquida. Todo esto lo vamos a multiplicar por un 100% y con eso vamos a tener lo que es el contenido de aire. Otra magnitud que vamos a estar utilizando es la gravedad específica. La gravedad específica es una comparación de la densidad de una sustancia en comparación con lo que es el agua. Entonces, la gravedad específica va a ser la comparación de la densidad de la sustancia o del suelo que estemos analizando entre la densidad del agua. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver lo que son densidades, pero les adelanto. La densidad de un elemento es igual al peso entre su volumen. La densidad del agua ya es una cantidad que vamos a tener especificada. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son densidades. Podemos ver la densidad del agua destilada, que es una magnitud que se usa como referencia, que se simboliza con esta letra griega, que es la letra gamma minúscula, densidad 0. El peso específico natural, densidad M, gamma M. Peso específico seco, gamma D. Peso específico saturado, gamma SAT. Y peso específico sumergido, que es gamma SUM. Iniciamos con lo que es la densidad del agua. Bueno, dentro de lo que es el peso específico del agua destilada, esta ya es una medida que ya está establecida. Esta medida se tomó a la temperatura de 4 grados y a la presión de una atmósfera, correspondiente a lo que es al nivel del mar. Estas medidas las vamos a encontrar en el sistema métrico decimal, que puede ir desde 1 hasta cualquier valor, ya sea de una potencia entera de 10.
Si nosotros cambiamos de sistema de unidad, lo vamos a encontrar también, pero ya el número va a variar, ya no va a ser igual a 1 o ya sea su potencia entera de 10. Por acá les traigo dos valores, en el caso de gramos por litro, la densidad del agua destilada a 4 grados y sometida a una atmósfera de presión es igual a 1000 gramos por litro. En el caso de los newtons vamos a tener 10.000 newtons por metro cúbico. Esta medida quizás la puedan encontrar ustedes como 9.810 newtons, pero para la cuestión de cálculo se redondea a 10.000 newtons por metro cúbico. Si se van a otro sistema de unidades, también van a encontrar lo que es el valor de la densidad del agua destilada, pero pues ya no va a ser un valor entero, entonces va a depender de qué unidades ustedes estén trabajando, pero que quede claro que esto ya es un valor establecido que existe y nos va a servir como referencia para lo que fue la fórmula anterior. Ahora, continuamos. Empezamos a ver lo que es el peso específico natural. El peso específico natural hace referencia a la muestra en estado natural, por lo que se obtiene de la relación del peso de la muestra, de la masa de la misma, también llamado peso específico, y lo que va a ser el volumen de la muestra. El peso específico natural lo vamos a simbolizar como gamma m, y como acá lo dice la literatura, va a ser el peso total de la muestra, de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, entre el volumen total. La característica de este suelo es que no lo vamos a someter a procesos de laboratorio, simplemente tal cual como lo encontramos, vamos a tomar sus valores característicos, que va a ser peso y volumen, y con eso obtenemos el peso específico natural. Bueno, acá sí vemos la comparación, WM es el peso total y BM es únicamente el volumen total de la muestra. Ahora, para las relaciones gravimétricas también vamos a encontrar lo que es el peso específico seco. Para obtener el peso específico seco se considera el suelo sin fase líquida, por lo que queda expresado por el peso del sólido entre el volumen total de la suma de la fase sólida y la fase gaseosa. Bueno, si vemos acá la fórmula, claramente el nombre dice peso específico seco. ¿Qué quiere decir? Que esta fase líquida no la vamos a tener. Va a ser un suelo que solo va a constar de fase sólida y fase gaseosa. La podemos encontrar de forma natural o a través de un proceso que vamos a darle al suelo en el laboratorio, de eliminar totalmente lo que es el contenido de agua. Esto lo vamos a obtener a través de lo que es el peso de la fase sólida entre el volumen total, que va a ser el volumen de sólidos y el volumen de gases. Es decir, esta fase la estamos eliminando, la fase líquida. Vamos a tener el peso de la fase sólida entre el volumen de la fase gaseosa y de la fase sólida. Y eso nos va a dar el peso específico de nuestro elemento seco. Tenemos también el peso específico saturado. En este caso, lo que pasa es que no vamos a tener fase gaseosa. ¿Por qué? Porque como estamos saturando el elemento con agua, no va a dejar espacio a lo que es el gas. Entonces, para obtener el peso específico naturado, consideramos que la muestra no contiene fase gaseosa, ya que está sustituida por la fase líquida. Por lo tanto, nuestra fórmula queda expresado de la siguiente manera. Lo que es la densidad, el peso específico saturado, va a ser igual a lo que es el peso del sólido más el peso de la fase líquida, es decir, no contamos con esta fase superior, entre el volumen total, que el volumen total es el volumen de sólidos y el volumen de la fase líquida. Tenemos también lo que es el peso específico sumergido. En este caso, nuestra muestra no solamente está totalmente saturada, sino que su medio que lo rodea está completamente lleno de agua.
Por acá está un diagramita donde vemos que acá tenemos nuestra muestra, está totalmente saturada, pero además todo a su alrededor tiene lo que es el contenido de agua. A eso le vamos a llamar una muestra sumergida, de la cual podemos obtener su peso específico sumergido. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ese peso específico sumergido va a ser igual al peso específico saturado, que se calculó con la fórmula anterior, menos el peso específico de la muestra de forma natural, que igual lo vimos al inicio. Ahora, ¿cómo se obtiene esta fórmula? Si nosotros hacemos una deducción, vamos a ver que tenemos que hacer sumatorias de fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas se están analizando? Vamos a tener la presión del agua, vamos a tener la presión de lo que es el suelo saturado, que nos va a dar la presión sumergida. Teóricamente, la presión saturada más la presión del suelo más la presión del agua menos la presión saturada debe ser igual con 0. ¿Por qué? Porque se supone que este cuerpo lo tenemos en equilibrio. Ahora, si nosotros despejamos lo que es la presión del suelo, vamos a tener que esto va a ser igual a la presión saturada menos la presión del agua. Teóricamente, sabemos que la presión del suelo es igual al peso específico saturado elevado al cubo menos la presión del agua. Y si recordamos, la presión del agua va a ser igual al peso específico del suelo en forma natural por la altura por el área. En este caso, nuestra muestra, para obtener la fórmula, estamos analizando una muestra de 1 metro cúbico, por lo tanto, nuestra altura va a ser de 1 metro y nuestra área pues va a ser 1 metro cuadrado. Por lo tanto, nuestra presión de agua va a ser igual a la densidad de lo que es el suelo natural por 1 al cubo, más o menos similar a la presión del suelo. Entonces, podemos decir de esta fórmula que la presión del suelo es igual a la presión saturada, que es el peso específico saturado elevado a 1 cubo, menos la presión del agua, que acá ya la definimos, que es la densidad del suelo por 1 al cubo. Y ya haciendo nuestros despejes, podemos eliminar este 1 al cubo, porque únicamente está multiplicando a los dos elementos, y si lo resolvemos, pues nos da 1, y nos queda lo que es la fórmula, que el peso específico sumergido va a ser igual al peso específico saturado, menos el peso específico de forma natural, que ya vimos anteriormente, cómo se calcula a través de las relaciones de peso y volumen de un suelo.